Buenas, este es el grupo número 7 de la materia de estadísticas. Vamos a hablar sobre la tarea número 4, en el cual los temas son teoría del muestreo, tipos de muestreo, calcular el tamaño de la muestra y explicar qué tipo de muestreo utilizamos o aplicamos para la selección de las personas en nuestra investigación. Voy a hablar acerca de lo que es la teoría del muestreo, la cual se refiere a la técnica de seleccionar una muestra representativa de una población más grande para realizar inferencias o conclusiones sobre esa población en su totalidad. La teoría del muestreo proporciona estrategias para seleccionar muestras que proporcionen la máxima información a un costo mínimo en este caso y estimar parámetros poblacionales. En teoría, los métodos de muestreo o de selección formulan inferencias inductivas a través de medidas probabilísticas de riesgo que requieren asignar una población estadística a una muestra. Aquí la distribución de probabilidad de la población corresponde a lo que es la distribución de la frecuencia de la muestra. En el muestreo, las estimaciones de parámetros se realizan a partir de datos estadísticos, en este caso estimaciones, donde el punto crítico es la precisión del estimador, la cual depende de cómo se selecciona la muestra, cómo se calcula el estimador, el tamaño de la muestra y la medida. También está lo que es el error de respuesta. La teoría del muestreo se basa en lo que es la selección aleatoria de muestras utilizando dispositivos o herramientas de muestreo aleatorio. Por ejemplo, algunos de los tipos de muestreo más comunes son el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados, el muestreo por conglomerados, muestreo sistemático, muestreo por conveniencia. Sin embargo, existen muchos otros tipos y debe aclararse de que cada método de muestreo tiene sus propias ventajas y limitaciones y la elección del método adecuado depende del tipo de estudio, la población y los recursos disponibles. Doy paso a mi compañera que va a hablar y desglosar lo que son los tipos de muestreo. Bueno, siguiendo con la exposición, toca abarcar el tema tipos de muestreo. Existe en la investigación dos tipos de muestreo, los cuales son principales. Los que están basados en la probabilidad y los que no. A esto se les llama tipos de muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras que se recogen es un proceso en el cual a la población no se le brinda la misma oportunidad de ser seleccionada a todos estos individuos. Entre ellos está el muestreo por conveniencia. Este se basa en los sujetos disponibles, es decir, detener a las personas en una esquina mientras pasan por ahí y preguntarle en base a la información que necesito obtener para mi investigación. Este método es muy peligroso y si se procede hay que hacerlo con cautela. Es un método basado en sujetos disponibles, como lo mencioné. Por esta razón no le permite al investigador tener control sobre la muestra. Sin embargo, es muy útil si el objetivo de la investigación es estudiar las características de las personas que transitan por una esquina en un cierto periodo de tiempo. Segundo, muestreo deliberado, crítico o por juicio. Este es aquel que selecciona con base en el conocimiento de una población o el propósito del estudio. Por ejemplo, cuando sociólogos quieren estudiar efectos emocionales y psicológicos a lo largo del plazo de la terminación de un embarazo, se puede crear una muestra que solamente incluya a mujeres que se han sometido a un aborto. En este caso, los investigadores van a utilizar una muestra intencional, porque todos esos entrevistados cumplen con la misma descripción o el propósito específico, que va a enriquecer a la investigación. Tercero, muestreo bola de nieve. Este muestreo es muy importante cuando la población es difícil de localizar. Por ejemplo, personas sin hogar, trabajadores migrantes o migrantes indocumentados. Esta muestra de bola de nieve es aquella en la que el investigador va a recopilar los pocos datos que se pueda a los miembros de la población y
Estos van a localizar a los otros y les va a pedir que proporcionen la información necesaria para localizarlos. Y se puede enriquecer la investigación con la información que se va recolectando, principalmente partiendo de este grupo. Siguiente, tenemos el muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas es aquel en que las unidades son seleccionadas en una muestra partiendo de características predeterminadas, de modo en que la muestra total tenga la misma distribución de características que se supone que existen en la población que se está siendo estudiada. Por ejemplo, si eres un investigador que está realizando una muestra nacional, podrías necesitar saber qué proporción de la población es masculina y cuál es femenina. Dicho esto, pasamos a los tipos de muestreo probabilísticos. Ya sabemos que es una técnica en las cuales las muestras son recogidas mediante un proceso que brinda que todos los individuos tengan la misma posibilidad o oportunidad de ser seleccionados. Entre ellos está el muestreo aleatorio simple. Este es un método de muestreo básico utilizado para métodos, cálculos y estadísticos. Recopilar una muestra aleatoria simple a cada unidad de la población que se tiene como objetivo, se le asigna un número y luego se genera un conjunto de números aleatorios y las unidades que tienen esos números son incluidas en la muestra. Es como un sorteo. Luego tenemos el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es aquel en que los elementos de la población se van a poner en lista y luego cada enésimo elemento de la lista se selecciona sistemáticamente para su inclusión en la muestra. Por ejemplo, si la población de estudio contenía 2.000 estudiantes de una secundaria y el investigador quería una muestra de 100 estudiantes, los estudiantes se colocarán en forma de lista y luego cada 20º estudiante será seleccionado para ser incluido en la muestra. Tenemos también el muestreo estratificado. El muestreo estratificado es una técnica de muestreo donde el investigador divide toda la población objetivo en diferentes subgrupos o también llamados estratos y luego va a seleccionar aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos de forma proporcional. Este tipo de muestreo se utiliza cuando el investigador quiere resaltar estos subgrupos o los estratos más específicos dentro de una población. Luego tenemos el muestreo por conglomerados. Este es utilizado cuando es imposible o muy poco práctico elaborar una lista exhaustiva de los elementos que constituyen a esta población objetivo. Sin embargo, generalmente los elementos de la población ya están agrupados en subpoblaciones y las listas de estas mismas ya existen o pueden ser creadas. Por ejemplo, supongamos que la población que tenemos como objetivo de nuestro estudio eran miembros de iglesias en Guatemala. No va a existir una lista de los miembros de las iglesias en el país, pero como investigadores podemos elaborar una lista de las iglesias ubicadas en Guatemala y seleccionar una muestra de iglesias y luego conseguir listas de los miembros de esas iglesias. Es decir, ir recabando la información. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañero. Calcular la muestra en una investigación es crucial para obtener resultados representativos de la población, sin recurrir a costos excesivos. Permite generalizar hallazgos y aumentar la precisión estadística, garantizando que los datos recopilados sean significativos y aplicables al conjunto más amplio que se estudia. Seleccionar la variable tipo de agresor en estudios de violencia intrafamiliar es fundamental porque proporciona insights sobre los distintos perfiles de agresores. Esto facilita la comprensión de patrones, la identificación de factores de riesgo y la implementación de intervenciones específicas. Analizar esa variable permite abordar la complejidad de la violencia doméstica desde una perspectiva más completa,
contribuyendo a estrategias de prevención y apoyo más efectivas. La institución tomada en cuenta tiene una población de 366 estudiantes conformados de la siguiente forma: de octavo a décimo año, que representa la educación general básica; de primero, segundo y tercero de bachillerato, que representa el bachillerato general unificado. Estos son los niveles de estudios tomados en cuenta para la encuesta. ¿A cuántos estudiantes se les debe de hacer la encuesta para un nivel de confianza de 95% y un error del 5%? Ok, ahora para pasar a la parte del ejercicio tenemos que ver los datos que tenemos. En este caso el número de la población, es decir, los alumnos, tenemos un total de 366. El nivel de confianza es un 95%, que se entiende es 1.96 llevado a su parte decimal. El valor de E y de P y Q, en el caso de la E es el 5%, y en el caso de P y Q es el 50%, porque no tenemos los valores, entonces se da un 50% para cada uno. Luego estos porcentajes los dividimos para 100 para obtener su valor decimal. Acto seguido tenemos que ver qué variable es y si la población es finita o infinita. En este caso tenemos una población finita y es una variable cualitativa, por lo que utilizamos la siguiente fórmula. Después todos estos datos los ponemos en la fórmula, es decir, 366 por 1.96 elevada a la 2, por 0.5 por 0.5. En la parte de los numeradores tenemos 366 menos 1 por 0.5 elevada a la 2 más 1.96 elevada a la 2 por 0.5 por 0.5. En la parte del numerador nos da un total de 351.5064 y en la parte del denominador nos da 1.8729. Hacemos la división y esto nos da un total de 187.68, que llevándolo a su valor máximo, como tiene que ser en todos estos casos, nos da un total de 188. Una estadística sobre el maltrato intrafamiliar a jóvenes podría formar parte de un muestreo aleatorio si se selecciona una muestra representativa de la población general de jóvenes. El muestreo aleatorio ayuda a evitar sesgos y garantiza que cada individuo tenga la misma probabilidad de ser incluido en la muestra, lo que mejora la garantización de los resultados de la población. Cuando estudian casos sensibles como el maltrato intrafamiliar, es crucial obtener datos representativos para comprender la magnitud del problema en la población en general. El muestreo aleatorio proporciona una forma imparcial de selección de individuos, minimizando la posibilidad de sesgos y permitiendo que los resultados sean aplicables a una variedad más amplia. Bien, como la compañera lo explicó, escogimos el muestreo aleatorio por sus diversas conexiones. Les explicaré un poco acerca de este. Este es representado para hacer más lo que da un método en la estadística para ver dónde cada elemento de una población tiene la misma probabilidad de ser las seleccionadas para formar parte de la muestra. Es decir, que nuestro tema con los entrevistados tiene su propia participación en el incidente de los maltratos, lo que ayuda a las personas a enfocarse en los datos recaudados y ayuda a evitar sesgos si se llegan nuevos incluyentes a las estadísticas, como los participantes. Este puede verse también igual probabilidad de selección, explicando que cada población puede tener la misma probabilidad de convertirse en agredido. La independencia de selección, hablando estadísticamente, con cada persona se da de forma independiente. Esto es lo que acota a nuestra investigación y el método del muestreo aleatorio. Muchas gracias.